Ya sean bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar nuestra clase desde donde nos quedamos el día de ayer. Ok, ayer habíamos desarrollado o calculado, mejor dicho, el costo de capital por medio de deuda en acciones preferentes. También calculamos el costo de capital en deuda de largo plazo, en este caso bonos, antes y después de impuestos. ¿Okay? Ya tenemos los costos de capital de dos fuentes de financiamiento, bonos de largo plazo y acciones de preferente, tanto para la deuda que está en circulación como cualquier deuda adicional que se suscribiera si fuera el caso que la empresa deseara obtener financiamiento adicional, más importes de deuda. Hoy día nos vamos a concentrar en la parte final del caso práctico. Vamos a explicar lo que tiene que ver con el costo de capital por medio de el patrimonio, el capital en acciones comunes. Perdón, parece que estoy desarrollando la voz, por eso me está cambiando un poco. Les pido disculpas. Y a ese patrimonio de capital de que ya están las acciones emitidas y que están en circulación. A eso le vamos a denominar KS. Lo estoy resaltando aquí en su pantalla. Costo de capital en acciones comunes ya emitidas, o sea, que están en circulación. Recuerden una cosa, en el patrimonio del balance general, se presenta la inversión que hacen los accionistas de la compañía, que son los dueños. Por un lado tenemos el capital social, que son las acciones suscritas y pagadas a valor nominal, con las que se constituyó la compañía. También tenemos dentro del patrimonio la reserva legal, es decir, el importe o reservas de capital, el importe de acuerdo con la ley de cada país que se debe de establecer como un capital de reserva para hacer frente a posibles pérdidas o insolvencias de la compañía. Es parte de las utilidades que se han ido ganando, pero que la ley le dice acumúlelas porque usted no las puede tocar y se van a denominar utilidad retenida, reserva legal. Y la tercera fuente de capital dentro del patrimonio que pertenece a los accionistas comunes se denominan las utilidades retenidas. Reciben el nombre de retenidas porque no han sido distribuidas porque la empresa no las ha entregado en la forma de dividendos a los dueños de la compañía. Tomen en cuenta que los accionistas de la compañía, los dueños de la compañía, constituyen una empresa, invierten en ella con el objetivo de tener una rentabilidad. La rentabilidad se expresa por el importe de los dividendos que la compañía le pague a sus accionistas. Si la compañía retiene las utilidades, quiere decir que está financiándose con las utilidades que le pertenecen a los accionistas. Esa es la lógica de todo negocio. Usted invierte para ganar. En tanto que la compañía mantenga el capital social, que es obligatorio mantenerlo, la reserva legal, que es obligatorio mantenerlo,
y que mantenga las utilidades retenidas, que eso no es obligatorio retenerlo, en tanto que mantenga ese capital de los accionistas, obviamente la empresa tendrá que estar ofreciendo un margen de rentabilidad sumamente atractivo para que los inversionistas mantengan su inversión en la compañía y no retiren sus capitales. Desde el punto de vista de la compañía como persona jurídica separada de los dueños, que son personas naturales u otras personas jurídicas, financiarse con el patrimonio de los accionistas implica un costo financiero, entre comillas, figurado, porque ese costo sería desapropiarse de las utilidades que se van generando. Eso entonces lo vamos a denominar KS, costo de capital mediante acciones comunes. La S del KS, ¿verdad?, representa la palabra en inglés por acciones, shares. Shares es igual a acciones, acciones comunes. Y la participación que tienen los accionistas comunes en el capital aportado y acumulado de la compañía. KS. Entonces, la fórmula del KS resulta que es dividendo 1 entre precio en el periodo 0 más la tasa de crecimiento esperada de los dividendos. Ahí ustedes la pueden ver. El B1 representa el dividendo esperado al final del año siguiente. En este caso, el siguiente año, el año 1. Estamos en el presente. El P0 representa el precio de mercado de la acción común el día de hoy. 0 siempre va a representar el presente. Y G, la letra G, representa la tasa de crecimiento de los dividendos, ¿verdad? De los dividendos. Listo. Eso es para determinar el costo de capital mediante el financiamiento por medio del capital común. Sin embargo, si la compañía experimenta necesidad adicional de financiamiento y si vamos a utilizar esta fuente de financiamiento que le vamos a decir a los accionistas, señores accionistas, hay que incrementar el capital social, de tal manera que vamos a emitir nuevas acciones comunes. Y la compañía como persona jurídica espera venderlas. Y si espera venderlas a un precio de mercado. Y si la compañía espera venderlas, va a pagar una comisión, ¿verdad?, que va a tener que pagar al intermediario que le ayude a vender las acciones. Los intermediarios en este caso son los puestos de bolsa. Estamos suponiendo que estamos hablando de acciones que se compran y venden libremente en el mercado de capital en el cual opera la compañía. En ese sentido, para estas emisiones adicionales de capital común, vamos a utilizar la fórmula del KN, es decir, el costo de capital si se emiten nuevas acciones comunes, es decir, aumento de capital social. La fórmula está representada por KN. Es igual a dividendo 1 entre NN, aparece aquí NN, más la G. Ya sabemos que el dividendo 1 es el mismo que aparece aquí arriba. Lo vamos a copiar para que vean que es exactamente el mismo. No cambia. La tasa de crecimiento de los dividendos pues sigue siendo la misma. Lick está compartiendo pantalla. Sí, sí estoy compartiendo pantalla. ¿Los demás estudiantes ven la pantalla? Sí, Sí. Perfectamente, se ve. Ok, gracias. Entonces vean que el dividendo 1 es el mismo que la fórmula anterior. Es el mismo dato. La tasa de crecimiento
constante de los dividendos es la misma. Entonces, la diferencia radica entre que en la fórmula del KS vamos a utilizar el precio de mercado de la acción común que hoy está en circulación. Y para la fórmula del KN vamos a utilizar NN. NN quiere decir el ingreso neto, la primera N, ingreso neto de efectivo por la venta de las nuevas, segunda N, nuevas acciones comunes. Entonces, parte de un precio de mercado de esas nuevas acciones comunes, menos una comisión que se tendría que pagar por la venta de las nuevas acciones comunes. En el caso de las acciones comunes que ya están en circulación, KN, no vamos a incurrir en costos de colocación o costos flotantes, porque estas acciones ya están en circulación en el mercado y no hay que pagar comisiones por emisión porque fueron emitidas en el pasado. El error común de los estudiantes es que en la fórmula del KS incluyen costos flotantes. Entonces, los costos flotantes para la situación actual no aplica en el caso de KS. Obviamente, en el caso de las nuevas emisiones, sí tomar en cuenta. Aquí sí, en las nuevas acciones comunes, pero en las actuales no aplica los costos flotantes. Ojo con eso. Bueno, ¿cómo se calcula el NN? Precio de mercado menos costos flotantes. Vamos a desarrollar ese caso ahora mismo. El resto de la información, pues aquí tenemos algún resumen, ¿verdad? Datos que le pueden ir saliendo más, le pueden ir saliendo menos, dependiendo del planteamiento. Y los elementos de la fórmula que están resaltados en color amarillo. Fíjense bien, dividendo 1, NN y G. Y en algún caso puede ser precio de mercado. Este espacio está determinado para aplicar la fórmula que nos determina el costo de financiarse por medio de estas acciones comunes. Listo, bueno, vamos al caso práctico. Leamos. Acciones comunes. Desde los últimos años a la actualidad, los dividendos de las acciones comunes que se han pagado son los siguientes. Y aquí hay una descripción de años y los importes de los dividendos que se han ido pagando. En 2010, 12.20, en 2011, 14.15, en 2012, 15.30, en 2013, 15.40, en el 2014, 15, bajó un poco, y en el 2015, 15.30. O sea que ahí hay flujos de efectivo durante un periodo de tiempo. El precio de mercado de la acción común es, o sea, en el presente, es, no dice será de las nuevas emisiones de acciones comunes, será tanto, está hablando de un precio futuro, de una emisión nueva. Aquí está hablando que el precio de mercado de la acción común es 38.30. Este primer dato lo vamos a colocar como el precio de mercado de las acciones que están en circulación. 38.30. Continuamos la lectura. Bajo esta estrategia se tienen disponibles $700,000 que están en capital común. El financiamiento disponible por esta vía o los recursos disponibles, $700,000. Creo que aquí no tengo una
línea que diga deuda o acciones comunes o financiamiento en circulación. Serían 700.000. Es la cantidad de financiamiento que se tiene en esta vía. Luego dice, si una nueva emisión de acciones comunes fuera necesaria, el precio de mercado se incrementaría 5%. El valor nominal permanece sin cambios. No nos han dado valor nominal. Nos dieron precio de mercado de la acción común hoy, pero no nos mencionaron ni prima ni descuento. Entonces no hay forma de determinar el valor nominal. Entonces el valor nominal actual no se conoce. Los costos flotantes serán del 4% del valor de mercado. Los costos flotantes serán del 4% del valor de mercado. Está hablando en futuro. Serán el 4% del valor de mercado. 4%. Pero para la citación de las acciones comunes adicionales. Serán, no dice es, no aplica también a la situación actual. Ok, hemos resumido la información. Note entonces que a partir de donde dice que si fuese requerida una nueva emisión de acciones comunes, entonces la información que se está proporcionando es para las nuevas acciones comunes que se cotizan. Dice que el precio nuevo de las acciones comunes adicionales, dice, se va a incrementar en un 5%. Es decir, el precio del mercado actual, que hoy es 38.30, se va a incrementar un 5%. Entonces multiplicamos precio de mercado actual por 1 más el 5%, que es el aumento previsto. El nuevo precio de mercado de las acciones comunes adicionales que se van a vender andaría en 40.22. Listo. Valor nominal sigue sin conocerse porque no nos han dado una referencia para poderlo determinar. No nos lo dieron directamente y tampoco nos dieron o prima o descuento. Y de esa manera lo pudimos haber ocupado. Sin embargo, en este caso parece que no lo necesitamos. Ok. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de toda esta información que ya nos dieron, yo necesito determinar el dividendo del siguiente año. Me han indicado información que dice que el dividendo más antiguo que la compañía pagó a los accionistas es de 12.20 en el año 2010. Y que el dividendo más reciente en el año 2015 fue de 15.30. Entonces ustedes pueden ver que durante el 2010 y 2015 han transcurrido 5 periodos anuales. En ese sentido, nosotros debemos calcular la tasa de crecimiento de estos dividendos utilizando esta información. Pues pueden ver que aquí los dividendos crecieron en promedio de 2010 de 12.20 dólares hasta 2015 por 15.30 dólares. Hay que medir el crecimiento en ese periodo de tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a la calculadora financiera. Cálculo de la tasa de crecimiento promedio de los dividendos.
es decir, la variable G. Vamos a utilizar las funciones o la función del interés compuesto. Es decir, CMPD. Y aquí fácilmente usted dice, ah, pues ya yo sé que me están hablando de valor presente, de valor futuro, perdón, valor futuro, me están hablando de periodos, N, me están hablando de anualidad, y lo que yo tengo que calcular es la tasa. O sea, la I. Bueno, y en su calculadora financiera van a ingresar este dato para calcular la G, la tasa de crecimiento. Listo. Entonces, ¿cuál es el valor presente? Es el valor a partir del cual se mide el crecimiento. Es decir, el valor más antiguo, a partir del cual medimos el crecimiento. 12.20. Es el valor presente. Ah, pero es que ese es el valor más antiguo, licenciado. No importa, aquí lo que estamos midiendo es a cuánto creció, 12 promedio, porcentualmente, 12.20, que se convirtió en un monto futuro de 15.30. Andamos buscando la tasa de crecimiento. Entonces el valor presente, 12.20, el valor futuro, 15.30. Los periodos, que ya dijimos que son 5 que han transcurrido, y la anualidad, como pueden ver en los flujos de efectivo que se nos dieron al lado izquierdo de su pantalla, los dividendos, todos los dividendos fueron diferentes. No se trata de una anualidad, se trata de medir una tasa de crecimiento entre una cantidad inicial y una cantidad futura. Entonces aquí, en anualidad, 0. Y para calcular la tasa, sencillamente usted a la calculadora financiera presiona la tecla Solve. Y con eso va a tener la tasa de crecimiento de los dividendos entre 2010 y 2015. Yo la voy a calcular aquí en Excel. Voy a ingresar periodo 5. No, voy a tomarlo de aquí arriba. Periodo 5. Anualidad. Se aplica. Valor actual lo voy a poner en negativo. Primero lo voy a marcar aquí. Valor futuro. ¿Verdad? Perdón. Este es el valor futuro y el valor actual. Vamos a decir que es este. Valor actual. Ahí. Otra vez. Tasa, periodos. Time. Actual. Valor futuro. El tipo de anualidad, recuerden, vencida, siempre van a ser vencidas. Y aquí me salió un error porque tengo que poner uno de los dos datos en negativo, ¿verdad? Ya sea el valor presente o el valor futuro. Yo voy a poner el inicial, ¿verdad? Valor presente, menos 12.20. Usted, si usted quiere, puede poner el valor futuro negativo y siempre le va a dar la misma tasa. El signo no le va a generar una tasa negativa, ¿verdad? Eso es sencillamente un tema de preferencia que voy a poner primero de negativo, si es el valor presente o el valor futuro. Entonces los dividendos durante ese periodo de tiempo han crecido a una tasa de 4.6324. Ya tengo el primer elemento de la fórmula, el KS. Es la G, ¿verdad? Tasa de crecimiento de los dividendos. Ok. Entonces, ¿qué necesito? Vean aquí, de los tres elementos, ¿qué necesito? Necesito, en el caso de la situación actual, necesito el precio de mercado de la acción común el día de hoy.
ese valor que aparece aquí, porque en la fórmula dice precio de mercado de la acción el día de hoy. Ah, pues yo ya conocía que el precio de mercado de la acción hoy es 38.30. ¿Qué es lo que me hace falta? El dividendo esperado al final del año siguiente. Es para calcular flujos de efectivos futuros, aprendimos en el segundo parcial que decíamos el dividendo más reciente más la tasa de crecimiento esperado. Si el dividendo más reciente es de 15.30 y se espera que los dividendos crezcan al 4.6324, entonces decimos 15.30 por 1 más G, ¿verdad? Elevado a la 1, ¿verdad? 1 más G elevado a la 1. La tasa de crecimiento esperada en el periodo 1 sería 4.6324. Entonces yo podría decir 1 más 4.6324%. Elevado a la 1 o sencillamente sin elevarlo a la 1. Me va a dar siempre el mismo dato, 1601. Miren aquí, no necesito elevar a la 1, me va a dar lo mismo 1601. 16 dólares con un centavo es el dividendo esperado para el año siguiente. Ya estoy listo para calcular esta fórmula que aparece el KS. Y digo, dividendo 1 entre el precio del mercado de la acción hoy más la tasa de crecimiento esperada de los dividendos. Financiarme por medio de capital común, ¿verdad? Y utilidades retenidas tiene un costo para la compañía de 46.4308%. Eso es lo que le costaría a la compañía financiarse el día de hoy. ¿Ok? Y si una nueva emisión de acciones comunes fuese necesaria, pues, ok, vamos a incrementar el capital social, entonces se dice que se emitirían nuevas acciones comunes que van a tener un precio de mercado de 40.22 y que para poder emitir, vender y colocar esos títulos, esos papeles, hay que pagar una comisión del 4% sobre el precio de mercado. 4% sobre el precio de mercado. Adelante. ¿Podría repetir el KS, por favor? ¿El qué cosa? Por favor. El KS, la tasa de crecimiento esperada. La tasa de crecimiento esperada sencillamente es la aplicación de la calculadora financiera. Usted determina el valor presente, que es el dividendo más antiguo, lo ponemos en negativo, era 12.20. El valor futuro va a ser el siguiente, actual. el 46.4308. Bueno, eso es sencillamente la fórmula que usted tiene aquí a la derecha. ¿La está viendo? Esta que está aquí a la derecha. Sí. Solo hay que aplicar esa fórmula y ya le da este valor. Con los datos que tenemos aquí resaltados. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ok. Solo hay que aplicar la fórmula. Lic, una pregunta. Diga. En lo que es adicional, en el total de los costos flotantes, ¿por qué no está en negativo como anteriormente? Porque dijo que era una comisión. Es que ahí solo lo estoy escribiendo. Ah, ok. Ahorita estoy explicando, entonces dije 4% sobre el precio de mercado. Si ustedes fijan la siguiente línea que dice total costos flotantes, donde yo a mano le puse si tomar en cuenta, todavía no he puesto la cantidad. ¿Y sería en negativo? Sí, sí sería en negativo. Únicamente es
qué no se ha calculado aún? Ok, y una pregunta también. El número de periodos, ¿por qué son 5? Ahí estoy confundida. ¿Usted cuenta cuántos años hay desde 2010 a 2015? 6. ¿Ah? Hola. Es que yo cuento 6. Dígame cuántos son. Usted no puede contar el 2010, porque usted está contando, mire bien, de 2010 a 2011, ¿cuántos años hay? Perdón. 1. De 2010 a 2011, 1. De 2011 a 2012, otro 1. más, ¿verdad? 2. De 2012 a 2013, uno más. Ya llevamos 3. Del 13 al 14, uno más. Ya llevamos 4. Del 14 al 15, uno más. Ya llevamos 5. No puede, Ya lo entendí. no puede contar el 2010 porque entonces estaría contando como que el periodo inicial es 2009. Ujú. Ok. Ahora bien, estamos en los costos flotantes. El ejercicio decía entonces que son el 4% sobre el precio del mercado. Entonces vamos a decir el 4% por el precio de mercado de las nuevas acciones, que es 40.22. La comisión que habría que pagar es 1.61. Bueno, NN, es decir, el valor de venta de las nuevas acciones comunes. Vean la fórmula que está aquí a la derecha, NN, pues sería el precio de mercado menos los costos flotantes. Están negativos, se restan. Entonces, el ingreso neto que se recibiría es de $38.61, ya rebajada la comisión. Dijimos que el dividendo 1 es el mismo dato y que la tasa de crecimiento es el mismo dato. Solo lo copiamos, como pueden ver. La tasa de crecimiento es la misma, el dividendo esperado es el mismo y la diferencia es que para las nuevas acciones comunes hay que pagar una comisión. Precio de mercado menos la comisión. Y ahora sí, utilizamos la misma fórmula. ¿Ah? Dividendo 1 entre NN más G, la que está aquí a la derecha. El costo de capital para financiamiento por esta vía, nuevas emisiones de acciones comunes, es de 46.0992%. Con eso ya tenemos integrado nuestro costo de capital de cada una de las fuentes de financiamiento que tiene disponible la compañía. A continuación, vamos a la tabla de resumen de los datos. Esta tabla se ha ido actualizando con la información de los cálculos que se han ido elaborando en el paso a paso. Columna 1, las fuentes de financiamiento. El costo actual es para la fuente de financiamiento actual, la deuda en circulación. Y el costo proyectado sería en el caso que la compañía requiere endeudamiento adicional. La columna número 4, ¿de dónde sale la columna número 4? Pues de la guía. En la guía, en la parte final, dice: tome en consideración que la estructura de financiamiento de la empresa es la siguiente: deuda a largo plazo, 40%, acciones preferentes, 30%, y acciones comunes, la diferencia. Ok, les explico.
¿Qué es la estructura de capital? Es la mezcla de endeudamiento que la empresa pretende realizar. Es su estructura esperada u objetivo. Es decir, de toda la deuda que yo contrate, el 40% la va a representar bonos o préstamos de largo plazo. De toda la deuda que yo contrate, el 30% la va a representar las acciones preferentes. Y el 30% de toda la deuda que yo contrate la va a representar el capital común. Y todo eso me suma un 100%. Mi estructura meta de financiamiento es esta. 3 fuentes en esa ponderación. La columna siguiente, la número 5, es la deuda que está en circulación, me dijeron. Actualmente está una deuda equivalente a 650,000 en bonos. 300,000 que se han emitido en acciones preferentes. Y existe una cantidad de utilidades retenidas y capital común equivalente a 700,000. Una vez que se agote, entonces la compañía requerirá financiamiento adicional. El último punto, entonces, vamos a el endeudamiento total de la compañía. Aquí necesito que pongan atención. Lo sencillo es, sencillamente, valga la redundancia, esta columna que va a determinar los rangos de crecimiento de la deuda, únicamente usted va a decir, voy a dividir la columna 5 entre la columna 4. La deuda en circulación entre el peso ponderado dentro de la estructura de capital. Es decir, 650,000 entre 40%, 300,000 entre 30%, 700,000 entre 30%. Eso le va a ir dando diferentes valores, que usted los va a ordenar de menor a mayor. El más pequeño es 1,000,000, el que sigue 1,625,000 y el último es 2,335,000. ¿Por qué hacemos esto? El lunes se lo voy a explicar. Pero lo más sencillo y lo más simple, incluso usted para el examen lo va a hacer, simple y sencillamente va a decir deuda en circulación dividida entre el porcentaje de la estructura de capital. Y luego los ordena de menor a mayor, es decir, les asigna un número, cuál es el más pequeño, cuál es el que sigue y cuál es el último, del 1 al 3. ¿Por qué es eso así? Porque nosotros vamos a hacer una tabla, que es la siguiente, en la parte final ya, en la que vamos a ir definiendo los rangos de endeudamiento conforme la compañía va suscribiendo deuda adicional. Primero de ello va a ser desde no tener nada de deuda, si no hay nada de deuda, no hay un costo financiero. Pero si la compañía va suscribiendo deuda a medida de que se va incrementando esta deuda, se va incrementando la cantidad de recursos que va necesitando. Y tenemos un límite inferior y un límite superior. Entonces, desde 0 deuda hasta el primer punto de endeudamiento total, hasta 1,000,000, la primera grada. Desde 0 hasta 1,000,000 tengo mi primer nivel de endeudamiento total. Luego, si la compañía sigue endeudándose por arriba de 1,000,000, la siguiente grada es 1,625,000. Es decir, el siguiente rango, la grada 2, desde 1,000,001 hasta 1,625,000. El costo de capital de la compañía se va modificando. Si la compañía sigue endeudándose por arriba de 1,625,000, va a tener la tercera grada. La tercera grada va a ser desde 1,625,001 hasta 2,333,000. Ah, licenciado, estas son las gradas que me va a ir dando. Sí. Y si la compañía sigue endeudándose por arriba de la tercera grada, tenemos la cuarta. De 2,333,000 en adelante, el costo de capital se va a ir modificando.
Entonces, la columna 6, que es el resultado de dividir la columna 5 entre la 4, nos va indicando las diferentes gradas o los diferentes niveles de endeudamiento total que nosotros vamos a ir agrupando. Y siempre vamos a empezar desde 0 hasta el primer punto de endeudamiento total. Luego, desde ese punto, el siguiente lempira, de 1.000.001, hasta el siguiente nivel de endeudamiento total, el número 2. Desde 1.000.001 a 1.625.000. Más adelante, la siguiente grada, ahora es la 3. Desde 2 hasta 3. Es decir, desde 1.625.001 hasta 2.333.000, que es la tercera grada. Y si la compañía continúa endeudándose por arriba de la tercera grada, por arriba del tercer nivel, vamos a encontrar un endeudamiento superior a $2.333.000. Ustedes reconocerán el hecho de que mientras la compañía se va endeudando más, ¿verdad?, el riesgo aumenta, el costo financiero es más alto. Ok. Una vez dicho eso, y si usted no lo captó muy bien ahorita, le recomiendo que regrese el video varias veces hasta que lo capte bien. Sin embargo, yo lo voy a estar repitiendo. Una vez que ya definimos los diferentes rangos de endeudamiento en los que la compañía podría estar involucrada dependiendo de si va suscribiendo deuda adicional o no, vamos a calcular el costo de capital promedio ponderado. Licenciado, ¿no ha explicado el costo de capital promedio ponderado? Sí, ya lo expliqué en la presentación de PowerPoint y la lectura que usted ya hizo de ella y del libro. No, no lo he hecho. Pues hágalo para que no vaya a tener problemas. Esta fórmula es una fórmula más sencilla que la que está presentada en el libro y en la PowerPoint. Vean que tenemos tres elementos. El primero, el KI. El segundo, el KP. Y el tercero, el KS. O sea, cada fuente de financiamiento. Dice entonces, el costo de capital de cada fuente de financiamiento, en este caso 625, en el KP 2068, en el KS 46.43. Ah, Dios. Perfecto. Entonces, para mi costo de capital en la estructura de endeudamiento actual, es decir, desde 0 hasta el primer punto de endeudamiento total, ¿cómo voy a calcular yo eso? Ah, bueno, si caí, ¿cuánto es? 6.59. Que lo voy a multiplicar por el porcentaje que tiene esa fuente de financiamiento en la estructura de capital. 40%. Ese es el primer elemento de la fórmula. Luego, voy a sumar que el KP es 20.6897. Multiplicado por el peso ponderado que el KP tiene en la estructura de financiamiento de la empresa, 30%. Luego voy a sumar que el KS ¿cuánto es? 46.4308. Multiplicado por el peso ponderado que tiene el KS dentro de la estructura de endeudamiento de la compañía. Como pueden ver, entonces, la fórmula que yo ya tengo aquí me indica que son los costos de cada fuente de financiamiento multiplicados por su ponderación dentro de la estructura de capital. Se suma cada uno de esos elementos y tenemos el costo de capital global de la compañía. En el primer rango, desde 0 hasta el primer punto de endeudamiento total. Si yo quiero sacar el costo de capital desde el primero hasta el segundo rango, bueno, sería la siguiente grada.
¿Qué fórmula voy a utilizar? La misma. Si yo quiero utilizar la fórmula para seguir con los demás rangos de endeudamiento, el costo de capital, conforme la deuda va creciendo, voy a ir aplicando la misma fórmula. La misma fórmula voy a ir aplicando. Ahora, esto lo vamos a desarrollar el lunes, esta explicación. Vamos a retomar. Necesito explicar otras cosas adicionales. Sin embargo, para los que son bien acuciosos, yo les voy a subir esta presentación, esta hoja de Excel, para que ustedes vayan viendo cómo se va modificando. Miren, en el siguiente rango, en el 2, presionan la tecla F2. Dice, tomo 2 de aquí y 1 de aquí. ¿Pero por qué es? Ese es el primero. Para el siguiente rango, dice, tomo 1 de aquí, tomo 2 de acá. El 1 y el 2. Y para el tercer rango, ya los tomo todos los proyectados y la estructura de capital. Les sugiero que entonces empiecen a presionar la función F2 en el teclado en cada uno de estos campos para que vayan viendo cómo se va modificando el costo de capital y eso va respondiendo a cada uno de estos números que aparece aquí, este orden secuencial, y que este orden secuencial es básico para establecer este rango de aquí y que ese orden secuencial es básico para determinar el costo de capital en cada una de las fuentes de financiamiento que la compañía tiene. Voy a detener aquí, ¿verdad? Yo esperaría que ustedes lo pudieran revisar, que hagan su lectura y si tienen alguna duda, obviamente que van a tener muchas, el día lunes yo les voy a explicar con mucho gusto. Aquí abajo hay una explicación que para los más acuciosos pueden ver. Esta explicación que aparece al pie tiene una relación directa con cada uno de estos valores y estos valores. Eso lo vamos a ver el lunes. Si lo pueden ir adelantando, por favor, vayan adelantando. ¿Una pregunta, comentario, duda? Por mi parte, no, Rick. Gracias. Ok, les voy a ir dando el código de la asistencia. No lo había actualizado. El código de asistencia del día de hoy es garantía. Garantía, sin acento y todo en minúscula. Garantía. Para que registren la asistencia al día de hoy. Y nos veremos el próximo lunes si Dios lo permite. Que la pasen bien. Feliz fin de semana. Revisen el Teams para que vean esta hojita y la puedan ir revisando, por favor. Para que el lunes ya vengan muchísimo mejor preparados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Feliz noche.